tanto el vino como la comida al vagón y que allí termináramos de comerla, cosa que así hicimos. Llegamos a Madrid ya por la noche y cuando íbamos a entrar en la estación, llenos de excusas, nos dijeron: bueno, ahora no tenemos más remedio que poneros las esposas. No os molestéis por eso, porque ahí en la estación estarán esperándonos otros inspectores y no queremos que os vean así con lo peligrosos que sois vosotros sin haberos puesto las esposas. Le dijimos que no se preocuparan, que estábamos acostumbrados a que nos ataran con los hierros aquellos y que podían hacerlo. Efectivamente, cuando llegamos a la estación de Atocha, allí había 2 inspectores y una furgoneta de la Dirección General de Seguridad. Nos metieron en ella y fuimos derechos a la Puerta del Sol, a la calle del Correo, a la planta tercera, no del edificio de la Dirección de Seguridad, sino de la casa que hay enfrente, en cuyo lugar se encontraba la brigada criminal. Cuando subimos allí, vimos detrás de la mesa al comisario de policía que he mencionado antes y que ya yo le conocía por ser el primer agente que me detuvo. Me saludó aparentemente muy afectuoso, como viejo amigo, y me dijo que qué tal viaje había tenido y que si me habían tratado bien los agentes. Dije que sí, que se había desarrollado todo normalmente y que allí me encontraba sin saber por qué. Él me dijo entonces que él no tenía mayores cargos contra mí, pero que habían hecho unas detenciones en Madrid y en el domicilio de un viejo militante de la CNT, muy destacado, que se apellidaba Tellerías, de profesión ebanista, en el taller que éste tenía en la calle de Martín de Vargas. Entre otras cosas, habían recogido bastante documentación de la organización y una libreta con los nombres y las direcciones de bastantes militantes, en la cual figuraba yo. En aquella libreta, junto a mi nombre, había la palabra Valencia. Se conoce que Tellerías, o el que la escribió, no sabía dónde vivía yo, pero sí sabía que residía en Valencia. Después, cuando ya estuve en la cárcel, hablando con Tellerías, con Juan Torres y con otros compañeros que actuaban en el Comité Regional del Centro, supe que aquella libreta estaba mi nombre, como el de otros muchos, con el propósito de tomar contactos con ellos para ir ensanchando la organización clandestina. El comisario me dijo que ya hablaríamos, que vendríamos cansados y que bajáramos para los calabozos. Recuerdo que al bajar a los calabozos, a Tomás Cano Ruiz se le descompuso el vientre y estuvo toda la noche saliendo de la celda que ocupaba al lado de la mía para los retretes de los calabozos de la Dirección de Seguridad. Una vez allí, en el cuarto o en el calabozo que yo ingresé, había 2 chicos jóvenes, comunistas, que habían estado los días anteriores colocando petardos por varias cafeterías y mantequerías de Madrid. Esos habían sido detenidos, acusados de colocar petardos de aquellos en unas mantequerías de 4 Caminos. Estuvimos hablando toda la noche y a la mañana siguiente me sacaron para hacerme la ficha al gabinete técnico. En aquel lugar, al dar mi nombre, un preso, hombre de unos 50 años, de gran corpulencia, que se encontraba allí
para lo mismo que yo, se quedó mirándome muy fijamente sin decirme una palabra, pero se encontraba en mi mismo calabozo. Y cuando salimos de hacer aquella ficha en el gabinete técnico, me dijo: ¿tú eres Lorenzo Íñigo? Sí, le contesté. Yo soy fulano de tal. Era el padre de un compañero de las Juventudes Libertarias que acababan de tener en Asturias por atraco. Y habían ido al domicilio suyo de Madrid y se habían llevado a este hombre preso, aunque no tenía arte ni parte en aquellas andanzas de su hijo. A los pocos días le sacaron de aquel calabozo y fue puesto en libertad. Estando allí también se me presentó por un guardia de asalto, Raimundo Jiménez, el valenciano que yo había frecuentado su casa con frecuencia durante mi estancia en Valencia. Lo habían detenido también y lo habían trasladado a Madrid a disposición de la misma brigada criminal que me había detenido a mí. Estuvimos en aquel calabozo durante 20 y tantos días. Con frecuencia bajaban los dos agentes que me habían detenido, insistiéndome para que les dijera dónde se encontraba Cifrido Catalán. Cuando no consiguieron sacarme el nombre, el más pequeñito le dijo al otro: no te molestes más, te he dicho que no íbamos a conseguir nada de este. Y ya me dejaron tranquilo. Me hicieron el atestado, declaré lo mismo que había declarado ya a los policías en Valencia. Yo me encontraba en aquellos momentos completamente al margen de toda actividad clandestina, estaba ocupado en mi trabajo y no sabía nada de las actividades de los demás. De esa declaración no consiguieron sacarme. Un buen día, era un domingo por la tarde, entraron a por mí los guardias de servicio en los calabozos y me subieron al despacho del comisario jefe de la brigada criminal. Allí me encontré con don Benito Poveda, que es el que antes he mencionado tantas veces, completamente solo. Cuando me dejaron los guardias, me dijo: siéntate, Íñigo. Me senté y me preguntó si fumaba. Le dije que sí, pero que no tenía tabaco. Entonces me dio un pitillo y al devolverle la cajetilla me dijo: guárdatela si quieres. Te he llamado porque quiero enseñarte algunas cosas. Y me preguntó qué clase de persona era un compañero del Ateneo de Barrios Bajos, de cuyo nombre no me acuerdo en este momento. Le dije que bueno, que era buen chico, y entonces, poniéndome encima de la mesa un expediente voluminoso, me dijo: para que veas lo que son los buenos chicos tuyos, mira lo que él dice de ti aquí. Empecé a leer y efectivamente allí figuraba una declaración firmada por este muchacho en la cual decía que Lorenzo Íñigo había sido el jefe de los grupos del Ateneo Libertario de Barrios Bajos, que durante la Guerra Civil se habían dedicado a hacer detenciones y a dar paseos a la gente de derechas. Se ve que Poveda vio la cara de indignación y de asombro que yo puse y dijo: no, no te preocupes, sé que eso es mentira. No te esfuerces en demostrármelo porque sé que es mentira. Por eso no hemos procedido contra ti por esas acusaciones. No olvides que yo estuve en Madrid durante toda la Guerra Civil
y sé más o menos por qué esperas te has morido tú. Si me dijeran que tenías grandes responsabilidades políticas por haber ocupado cargos aquí o allá, lo habría creído. Pero hechos de esa naturaleza sé que tú no los has cometido. No solamente porque no te has dedicado a ello, sino porque tu conciencia tampoco se presta a eso. Así es que no te molestes por ello. Si te he llamado aquí, no ha sido para acusarte ahora de esto que te acusa ese compañero tuyo, pero quería enseñártelo para que sepas cuáles son tus amigos y tus compañeros. El motivo de llamarte es porque me he acordado de ti y he pensado que estarías ahí abajo aburrido en ese calabozo y que podías subir aquí a ver otros aires y por lo menos a pasar un rato distraído. Allí estuvimos hablando de muchas cosas de la guerra para llegar a la situación actual de la guerra mundial. Hablando de ese tema, le dije más o menos lo que les había dicho a los dos policías en el tren desde Valencia a Madrid, que parecía inminente el triunfo de los aliados, que la causa nazi estaba ya jugada y que con el fin de la guerra internacional iba a producirse la situación aquí en España semejante a lo que iba a ocurrir internacionalmente. Yo decía esto sinceramente. Yo creía a pies juntillas que los aliados iban a ser fieles a los compromisos de Potsdam y de Yalta, en los cuales habían firmado y rubricado tanto Roosevelt como Stalin como Churchill, aquello de que no quedaría en pie sobre la faz de la tierra ningún gobierno puesto por la fuerza. Yo creía sinceramente en aquello, y como creía sinceramente en aquello, solo estaba diciendo a este policía, como se lo había dicho anteriormente a otros, como lo había comentado infinidad de veces con compañeros míos que necesitaban de alientos para seguir luchando en la clandestinidad. Yo creía firmemente aquello, y con aquella pasión de la creencia firme se lo hice saber a Benito Poveda. Le impresionó un poco aquello. Noté que le impresionó y le pregunté a boca de jarro: don Benito, creo que usted, que ha estado con nosotros toda la guerra, debe de ponerse otra vez a nuestro servicio. Debe ponerse otra vez a disposición de las organizaciones que hemos perdido la guerra, pero que tenemos ganado la paz. La respuesta de este comisario fue: Íñigo, si fuera contigo personalmente con quien me tendría que entender, no vacilaría ni un minuto. Pero mi temor es que no sería contigo ni con personas como tú. Y yo sé, porque los veo pasar por aquí, por estos despachos todos los días, cuáles son las calidades morales de los hombres. Y lo que tú y otros como tú no seríais capaces de delatar aunque os machacaran, probablemente no ocurriría así con otras personas. Y tú comprenderás que a mi edad y desde este puesto que ya ocupo, no puedo jugarme a una sola carta mi vida ni mi destino. Comprendí que tenía razón y por lo tanto no le insistí. Pero en aquel momento sellamos un pacto moral, aquel comisario de policía y yo, que no se ha roto jamás, y fue el no molestarnos ni el uno ni el otro. Yo salí de la Dirección de Seguridad con un expediente firmado por Benito Poveda y por mí para la prisión de Alcalá de Henares, y a los 2 meses escasos fui puesto en libertad con la causa sobreseída. Después de firmar la declaración que se produjo en esos términos que he relatado ante la jefatura de policía, recuerdo que justamente en el momento que yo estaba allí para firmarla, el comisario que había provocado, el inspector de policía, quiero decir, que había provocado toda esta redada,
entró indignado al despacho de don Benito Poveda con un manifiesto en la mano diciendo: esto es insoportable. Efectivamente, acababan de detener a todas las fuerzas más responsables de la CNT de Madrid y de algunas provincias de la Regional del Centro, y estando todavía estos hombres en la Dirección General de Seguridad, apareció por las calles de Madrid un manifiesto firmado por el Comité Nacional de la CNT. A mí no me sorprendió ver aquel papel o aquel documento donde se dijera realmente lo que estaba ocurriendo en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde se acusaba a los agentes que estaban martirizando a los compañeros acusados en aquella detención. No me sorprendió porque yo sabía desde hacía ya tiempo que entre la misma policía y entre las mismas guardias que hacían servicio en los calabozos de la Dirección de Seguridad, había algunos que estaban a nuestro servicio mediante el pago del dinero que nos costaban. Por eso sabía que toda la información que llegase a la organización clandestina de la calle era a través de estas personas. Por eso, cuando esta organización lanzaba manifiestos como aquel, relatando los hechos, con nombres, fechas y horas de los martirios que se les daba a los detenidos, todo aquel nerviosismo que le había producido su lectura a aquel inspector, a mí me dejó completamente tranquilo, puesto que sabía por dónde venía todo. Al día siguiente, por la mañana, en compañía de otros detenidos, fui trasladado a la prisión central de Alcalá de Henares. Aquella cárcel había sido antiguamente las llamadas galeras, y en esta ocasión la tenían habilitada exclusivamente para presos políticos. Cuando entramos nosotros en la galería de celdas para pasar el periodo de aislamiento obligado y reglamentario que había en todas las cárceles, consistente en estar allí 21 días antes de entrar a hacer vida común con los demás presos, se acercaron a nosotros algunos presos ordenanzas de esa galería, los llenos de satisfacción porque habíamos llegado nosotros. Yo me quedé un poco sorprendido de ver a aquellos hombres manifestar aquella alegría, y así se lo hice saber a uno. Parece que te alegras de que nos hayan traído presos, cuando debías de estar más compungido. Y entonces nos dijo que su alegría no era porque nosotros estuviéramos presos, sino porque nosotros significábamos un refuerzo muy grande para ellos, ya que allí eran muy poquitos los hombres que había de la CNT y la mayoría eran comunistas, los que les traían por la calle de la amargura diariamente. Esta era la razón de la alegría que experimentaba aquel compañero por nuestra presencia. Cuando se cumplieron los 21 días de periodos, salimos al patio, haciendo ya vida común con el resto de la población penal. Nuestra situación en aquella prisión se deslizó, por lo que a mí se refiere, sin ningún relieve, puesto que no estuve en ella más que no llegaron a los 2 meses. Pero allí se encontraban ya varios compañeros. Entre ellos había entrado, posterior a nosotros, Cifrido Catalán, y también había otros destacados militantes. Cuando me llegó la hora de la libertad, me pusieron en ella y ya me quedé en Madrid. No quise volver a Valencia. Mi mujer y mi hijo se habían venido para Madrid al día siguiente de mi traslado. Estaban en casa de su madre en la calle Ercilla, y a la calle de Ercilla
fui a parar yo también. A los pocos días me coloqué a trabajar en un restaurante que había en la ciudad universitaria, en el cual estaba de maître un viejo amigo y compañero nuestro, ¿vale? Tomás Villalta. En aquel lugar mi misión consistía en llevar el control de los servicios que sacaban los camareros a las mesas. El trabajo se desarrollaba fundamentalmente de noche. Había una orquesta y la gente que iba allí a cenar iba más bien a un esparcimiento agradable en aquel ambiente. Recuerdo que por allí desfiló algunas noches el ministro Girón, acompañado de otro al que no conocía. Recuerdo también que los camareros sentían un gran respeto por aquel hombre y que jamás fue con mujeres ni le vi en juergas de ninguna clase. Otro de los personajes que iban por allí con frecuencia era Nicolás Franco, hermano del caudillo, que fue embajador en Lisboa. Este era la estampa contraria a Girón. Siempre iba rodeado de amigos y con frecuencia acompañado de mujeres. Recuerdo una noche que cuando llegó la hora de cerrar, cuando la orquesta empezó a recoger sus instrumentos, uno de los que iban con Nicolás Franco se acercó al director de la orquesta diciéndole que siguieran tocando y le entregó unos billetes. Siguieron tocando hasta las 4 de la mañana. A esa hora dijeron que ya no podían más, que lo sentían mucho, que estaban agotados y que se tenían que marchar. Entonces Nicolás Franco, a otro de los que iban con él, le mandó ir a buscar un cuadro flamenco. Y efectivamente, se vino a Villarrosa o a uno de esos cabarets típicos de Madrid y al poco rato se presentaron allí con ese cuadro flamenco, que comenzaron a tocar la guitarra, a cantar canciones flamencas y a bailar. Allí estuvieron hasta que en la terraza del restaurante aquel el sol calentaba de tal manera que era imposible continuar. Esto fue lo que les hizo marcharse de allí. Estuve trabajando en aquel lugar hasta que se acabó la campaña de verano. Allí, por las mañanas, después de marcharse todo el personal, yo me quedaba esperando que comenzara la hora del servicio del metro para tomarlo en la Moncloa hasta la glorieta de Embajadores, próximo al lugar donde yo vivía. En aquellos ratos en que yo estaba esperando que se hiciera esa hora, era de madrugada siempre, solían visitarme algunos amigos y compañeros. Recuerdo que en varias ocasiones me visitó José Leiva. José Leiva era en aquellos momentos el secretario del Comité Clandestino Nacional de la CNT. Leiva me visitaba porque éramos viejos amigos y le gustaba ver conmigo los problemas de organización clandestina que tenía planteados diariamente en su calidad de secretario del Comité Nacional. Estuve allí, como digo, trabajando hasta que se acabó la campaña de verano. Cuando aquello se cerró, me fui a trabajar a una empresa de construcción. Eran dos hermanos que habían estado durante la guerra como oficiales de transmisiones en el 4º Cuerpo de Ejército con Cipriano Mera. Y al acabar la guerra, con alguna suerte y más audacia que suerte, habían montado una empresa de construcción que se habían quedado con muchas casas
medio destruidas por la aviación durante la guerra en Madrid y estaban derribándolas para construir de nueva planta en los solares que quedaban vacíos. Me acuerdo que una de las obras que estaban realizando era la del cine de la ópera. Con aquellos muchachos entré a trabajar, lo mismo que ya se habían incorporado a la empresa mucha gente de los que habían estado haciendo la guerra en el bando republicano, entre ellos el coronel Ardiz, jefe de fortificaciones de Madrid. A mí me mandaron como encargado de la administración de las obras que acababan de contratar por el Niño Jesús, por la estación del Niño Jesús, en la calle, entre la calle Menéndez Pelayo y O'Donnell, que habían comprado a una empresa de seguros, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, miles de pies de aquel terreno a 25 céntimos el pie, y habían hecho un proyecto de construcción de casas protegidas consistentes en muchos miles de viviendas. Todo aquello, entonces aquel dinero de la protección de estas viviendas se conseguía, cuando menos ellos así lo consiguieron, no por el Ministerio de la Vivienda, sino por el Ministerio del Trabajo. Cuando yo llegué allí, todavía no se había comenzado a trabajar en aquellos terrenos. Yo puse en diferentes lugares, dando cara a diversas calles, cartelones anunciando la admisión de personal. Y allí, en una caseta que yo improvisé con tablones, monté mi oficina y fui contratando a todos los obreros que por allí iban en demanda de trabajo, hasta que comenzó a funcionar la obra, y ya entonces se hicieron unas casetas adecuadas para montar las oficinas y el almacén. En aquel lugar estuve trabajando durante bastante tiempo, hasta que caí detenido nuevamente. Estando trabajando allí, me nombraron secretario del Comité Regional del Centro de la CNT. En mi calidad de secretario del Comité Regional, tomé contacto con varios núcleos orgánicos clandestinos de diversos lugares de la Regional del Centro, pero especialmente los que se encontraban por Ciudad Real, ya que desde allí tenían frecuentes comunicaciones con grupos de maquis que se encontraban por la sierra y que estaban en contacto con ellos. A través de estos enlaces, yo también tomé contacto con aquellos grupos de maquis. Y recuerdo que un día se me presentó una compañera de un pueblo de Ciudad Real, completamente enlutada, para decirme